Amén. Así como están de pie, Lucas 1, versículos 5 al 7. Yo entiendo que esta escritura fue la que usó mi hermano Samuel la semana pasada, el domingo por la tarde, para cerrar la campaña. Y estuvo tremendo y maravilloso, hermanos, la forma en que él lo expuso. Y yo voy a retomar, no voy a agregar, pero voy a tomar otra parte diferente sobre la vida de Zacarías. Mi hermano habló sobre su sacerdocio, habló sobre la suerte que le tocó y habló cosas muy bonitas, hermanos, sobre Zacarías. Yo ya les había prometido que íbamos a hablar de este tema para el Día de los Padres. Entonces voy a tomar solamente una parte. Creo que sí se grabó, está en la website, hermanos, en la exposición de mi hermano Samuel. Lo puede usted juntar con hermano, que está tremenda la vida de Zacarías, juntamente con su esposa Elizabeth. ¿Ya lo tienen? Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahora aquí viene, hermano, todos, versículo 6, mire con atención. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Amén. Dele un saludo a su hermano izquierda, derecha. Si es su esposa, dele un abrazo, un beso. Si es su esposo, es el varón, dígale feliz Día de los Padres y después pueden tomar asiento. Bendito sea Dios. Muy bien, amados, qué gozo, qué alegría. Dios me los bendiga, varones. Mire cómo les cambia el rostro a los varones cuando les dan su abracito, su besito, hermanos. Bendiciones. Hay gente que me ha preguntado, voy a irme rápido porque todavía hay unos regalitos que se van a dar, hermanos, y algunas otras cositas. Pero voy rapidito, hermanos. Hay algunas personas que me han preguntado, pastor, ¿cuál es el programa o la película que a usted más le ha gustado? Me lo han preguntado, hermanos. Ahora, ¿el pastor mira el ojo del diablo? Sí, de vez en cuando lo veo, hermano. No sé, por favor, no se asuste, no. Nomás hay que tener cuidado con lo que ves, eso es todo, hermanos. Pero hay unos cartoons que esos son mis preferidos, hermanos. La de Toy Story, ¿usted se acuerda de Toy Story? Sí, ese cartoon salió en el 95, ya está viejito. Pero después hicieron secuelas por el éxito que tuvo. Se me hace que son 4 secuelas y a mí me gustaron todas, hermano. Y la razón por qué me gustaron todas es porque esas caricaturas, hermanos, o esos cartoons hablan de amistad, hablan de lealtad, hablan de redención, hablan de justicia. Hablan de valores, hermanos. Si usted las ve cuidadosamente, llevan un mensaje muy bonito, hermanos, a la niñez. A mí me gustaron mucho. Pixar, cuando comenzaba, porque es la compañía que los hizo, tenía una ideología muy correcta, muy bien dirigida. Y digo esto, hermano, porque nuestros hijos, nuestros niños, nuestros nietos ven ese tipo de cartoon. Por eso lo estoy mencionando, hermanos. Entonces, amados, todo estaba bien hasta que Disney compró a Pixar. Gracias, hermana Rosy. Y ya la cosa se descompuso. Hay unos personajes ahí. Está Woody, ¿se acuerda de Woody? Sí la ven, entonces también usted. Bien bonita, hermano, bien bonita. You got a friend on me. You got a friend on me. You got a friend on me. A mí me encanta, hermano. Entonces, yo sí soy de los que me siento con mis nietos y me pongo a verla. Sí, 2, 3 veces, no hay ningún problema. Y luego está Buzz, de Lightyear. ¿Se recuerda? For the Infinity and Beyond. ¿Sí? Entonces, hace unos días atrás salió la noticia de que Pixar había de hacer una secuela sobre Buzz Lightyear, ¿verdad? Y que este personaje iban a dar la historia de él. Entonces yo me emocioné mucho y me dio mucho gusto y dije, ya me voy a sentar a verla. Y de repente aparece la noticia de que ya el movimiento LGTB ya había metido su cuchara ahí. Y si usted lo ha mirado en las noticias, hermano, ahorita es un escándalo
Y es terrible lo que está pasando, porque al principio tuve mis dudas, entonces comencé a buscar en internet sobre cuál era la problemática que había. Y sí, hermanos, encontré la escena. Y sí, hermanos, es una escena lésbica, LGTB, para, hermanos, ya sabe la agenda que ellos tienen, provocar en nuestros hijos esas formas y estilos de vida que no son correctos ante los ojos de Dios, hermanos. ¿Qué le quiero decir con todo esto, hermanos? Que los tiempos cada vez se ponen más difíciles, hermano. Más difíciles. Hoy más que nunca es muy importante la imagen paternal varonil. Hoy más que nunca es muy importante la imagen maternal femenil. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos levantarnos como iglesia en oración. Si usted nos acompañase un día los viernes en la oración, hermanos, nosotros clamamos con el grupo que se reúne, hermano, gemimos delante de la presencia de Dios y le pedimos la cobertura sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, hermanos. ¿Están invitados a participar? Yo sé que a lo mejor usted está muy ocupado en sus actividades, pero si tiene el tiempo, acompáñenos los viernes a las 7 de la noche, hermanos. De 7 a 8 es la oración. Y siempre, los que han estado conmigo, hermanos, en la oración, saben que siempre dedicamos unos minutos para orar por la familia y por nuestros hijos. Los tiempos son malos, hermanos. Los tiempos son malos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a hablar? En medio, hermanos, de circunstancias tan adversas, siempre aparece un remanente. ¿A quién mira Dios, hermanos? ¿A quién mira Dios? Dios había prometido que cuando el Cristo viniese, tenía que venir el profeta Elías. Tenía que venir, hermanos, la voz que iba a proclamar, preparar el camino. Isaías había, hermano, profetizado sobre Juan el Bautista, hermanos. Tenía que preparar el camino. Pero ¿dónde mira Dios para elegir a las personas, a la pareja, al matrimonio que va a criar, que va a instruir, que va a levantar a ese personaje que va a abrir el camino para el Señor? Y voltea a ver a dos personas. ¿A quién? A Zacarías y también a Elizabeth. Ahora bien, escuche, porque cuando tú ves el contexto, la historia, ejemplo, Abraham fue el elegido. Abraham fue llamado por Dios, pero dijo que la promesa se cumpliría no en Agar, pero en Sara. Eran Abraham y Sara, el matrimonio. Sin embargo, ¿verdad? Hubo la intervención de una tercera persona. Luego Jacob, hermano, miramos a Jacob que él tuvo dos esposas circunstanciales, ¿no? Por la mentira de su suegro, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en el tema. Pero de las dos salieron parte cada una de las tribus de Israel, hermanos. Luego tenemos más adelante, por ejemplo, a Ana. Ana, hermanos, su esposo Elcana dice que amaba a Ana, pero como ella no podía tener hijos y era algo permisible, era algo admisible en los tiempos culturalmente, más en el judaísmo, que cuando una mujer no tenía hijos se consideraba como una mujer, hermano, que no tenía la bendición del Señor. Por lo tanto, el hombre tenía derecho a tomar otra mujer para que le diese hijos. Por eso fue permisible cuando Sara le pidió que tomara a su sierva. Lo mismo pasó con este otro personaje, Elcana, con Ana. Luego encontramos, por ejemplo, David, el gran hombre de Dios, también tuvo varias y muchas mujeres, hermanos. Pero cuando viene el tiempo de la gracia, Dios ordena y vuelve a establecer lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer, hermanos. Amén. Pero para el tiempo de Zacarías todavía no había el cumplimiento completo y total. Aquí viene un pensamiento que tenemos que analizar usted y yo, hermanos. ¿Por qué Zacarías,
si su hija era estéril, discúlpeme, si su esposa era estéril y no tenía hijos, ¿por qué no tomó otra mujer si le era permitido? Piense por un momento, hermanos. Porque este hombre ya entendía el propósito de Dios y comprendía que Dios lo había establecido de esta manera. Hermanos, Zacarías no tomó otra mujer y envejeció con la que tenía, con Elizabeth. Y dice la escritura que los dos eran justos, hermanos, que los dos, hermanos, eran personas que verdaderamente andaban irreprensiblemente en los mandamientos del Señor. En un tiempo donde ya no se creía en esos valores, por cuestión cultural, religiosa, por lo que usted quiera, había alguien que todavía le creía a Dios en lo que Dios había establecido desde el principio, amados. Zacarías lo entendió. Zacarías amó a Elizabeth y fueron una linda y hermosa pareja que envejeció, y los dos tenían descendencia sacerdotal. También ella tenía descendencia porque era, dice la escritura, que era hija de la descendencia de Aarón. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, ellos eran justos. Y aquí quiero llevar los varones. Escúcheme bien, varón de Dios. Los justos llevan promesa de Dios. Otra vez, los justos llevan promesa de Dios. Es muy importante que atiendas a la voz de Dios. En Éxodo capítulo 15 versículo 26 ya Dios comenzaba a tratar con su pueblo antes de darle la ley, antes de darle los mandamientos. El Señor les dice en Éxodo 15, 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Escucha esto. El mundo, hermano, está enfermo, hermanos. Ese es el Egipto al cual nosotros hemos abandonado, hemos dejado para servir a Cristo Jesús, para venir, hermanos, a nuestra tierra prometida, a la salvación que es en Cristo Jesús. Muchos varones abandonaron aquellos estilos de vida que no son buenos ante los ojos de Dios: vicios, adulterios, malas actividades y cuantas cosas abandonamos por servir a Cristo Jesús. Hermanos, dice la palabra que Cristo nos hizo aptos, nos hizo justos para estar en su presencia. Amén, varones. Ahora, Dios nos exhorta a través de su palabra y nos dice: hay que escuchar atentamente su voz, hay que hacer lo correcto delante de Dios, hay que comportarse a la estatura de Zacarías, hermano. Es importante esto. Porque entonces las enfermedades, entonces todas aquellas plagas que están sobre el mundo no vendrán sobre tu casa. Dios va a guardar tu casa, tu hogar, tu familia, varón, si tú eres una persona justa delante del Señor. Varón, no se te olvide, por favor, cuida tu relación con Dios, cuida tu intimidad con el Señor. Sea atento, escucha la voz de Dios, porque también el Salmo 34 nos dice en el versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos. Dios nos mira, Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros, y Él está atento, dice su palabra, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando el justo clama, Dios lo oye. Cuando el hombre de Dios clama por su familia, por sus hijos, Dios escucha, Dios oye. Pero tenemos que tener el testimonio, tenemos que tener la calidad, tenemos que tener, hermanos, la espiritualidad suficiente para estar delante del Señor. No puedes allegarte a Él cuando todavía andas haciendo actos ilícitos.
que no son correctos ante los ojos de Dios. No te puedes esconder de sus ojos y Él escucha tu clamor. Versículo 16, porque viene la contraparte en el versículo 16 diciendo: la ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. El que se porta mal no prevalece, el que se porta mal no hereda bendición, el que se porta mal, su memoria ya no aparece, es deshecho, es desechado. Pero tú eres un hombre de Dios. Eso es lo maravilloso de esto, que aún en medio de tanta perversidad, de tanta oscuridad, todavía tenemos la imagen varonil en la casa. Todavía hay hombres de Dios, todavía hay hombres santos que buscan la presencia del Señor, que se esconden bajo las alas de Dios, que no acceden y que no ceden ni al pecado ni a las tentaciones, y ahí están luchando diariamente por lo que han creído, por sus convicciones, por su fe y por su amor a Dios. Esos son los Zacarías de hoy, hermano. Y yo me alegro en ellos, hermano, y me gozo en ellos, porque los ojos de Jehová están sobre ellos. El versículo 17 dice: claman los justos y Jehová los oye. Oye, hermano, por eso el sacerdocio le pertenece al varón, porque cuando el varón clama, Dios se mueve. Cuando el varón clama, hermano, Dios aparece. No estoy menospreciando las oraciones de las damitas, son justas y están bien delante del Señor, pero hay una oración, hermanos, que estremece los cielos. Hay una oración que mueve la mano de Dios, y esa es la oración del varón de la casa, el que está, hermanos, encabezando, el que está liderando, el que lleva, hermano, la responsabilidad. Cuando ese varón clama a Dios, cuando ese varón busca de Dios, Dios se mueve a favor de él. Si supieras el potencial que tienes, varón, como hijo de Dios, si entendieras la posición que Dios te ha dado, porque dice la palabra del Señor: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Versículo 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Oh, Dios lo cuida, Dios lo respalda, Dios lo bendice, Dios lo prospera. Y me gusta, hermano, tomar a Zacarías como ejemplo, porque Zacarías no era perfecto, falló. Porque lo encontramos en la historia, que a pesar de que era un hombre justo, irreprensible, servía a Dios junto con su esposa, perseverante, un hombre que amaba a Dios, un hombre que se portaba bien, se portaba a la altura de cómo se debe de portar un hombre de Dios. Cuando le llega el mensaje, le dice: tu esposa tendrá un hijo, dudó. Pues a todos nos pasa, ¿verdad que sí, varones? Pues sí, al mejor cazador se le va la liebre. ¿Aló? Por eso te quedaste con la que te quedaste, porque la liebre se te fue. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto. La cazaste, ¿verdad, varón? Aleluya. Eso, amén, bendito Dios. Le pusiste los ojos y no le quitaste los ojos de encima hasta que... Sí. Santo Dios. Muy bien, amados. Entonces, amados del Señor, esto está tremendo, porque Dios no busca que seas perfecto. Dios busca que le ames y le sirvas. Él se encargará de perfeccionar, porque dice la Escritura que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Él te va a poner a la altura, varón. Disponibilidad nada más, hermano. Humillación. Sí, buscarle aún en el quebranto, en la angustia, en el dolor. Hermanos, hay que perseverar. Persevera, varón, persevera. Porque necesitamos la imagen paternal varonil en estos tiempos. Nuestros varoncitos que ustedes miraron aquí haciendo ese hermoso dramita, hermano.
Ellos necesitan la imagen de papá en casa, la imagen de los varones espirituales en la iglesia, la imagen de los servidores. No permitamos que esas actividades, no permitamos que esos estilos de vida invadan, hermano, ni nuestros hogares, ni nuestra iglesia, ni nuestro medio ambiente. Que ellos no dicten cuál es el estilo de vida que nuestros hijos tienen que adoptar, hermano. No lo aceptamos en el nombre de Cristo Jesús. No lo aceptamos, hermano. Y yo sé, hermano, que esto se ha vuelto cada vez más difícil, y me han confrontado y me han dicho: pastor, ¿y qué pasaría si fuese su hijo? Bueno, ¿qué pasa cuando un hijo es alcohólico, o un hijo es ladrón, o un hijo es mentiroso o tranza? Nunca dejan de ser nuestros hijos. Los amamos. El problema es, hermanos, que no hemos entendido que la palabra de Dios dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. Y también dice: ni los homosexuales, ni los que se echan con varón. Nos escandalizamos de esa, pero no nos escandalizamos de las otras. Lo que estoy tratándole de decir, hermano, es que este es uno de los muchos pecados que el mundo tiene y que adopta como estilos de vida, y que acepta, y que la iglesia no puede aceptar, tanto uno como el otro. Y que si alguna vez alguno de nuestros hijos cayese en alguna de estas redes de pecado, estamos nosotros para librarlos en el nombre de Cristo Jesús, para orar por ellos, porque la oración del justo puede. La oración del justo puede mucho. No se trata de condenar ni de señalar. No, hermano, no. Y ustedes saben que la iglesia, el carácter pastoral ha sido así. Los aceptamos y los recibimos hasta que Dios los cambie. Y si Dios no los cambia, solamente pasan dos cosas: o cambian o se retiran a la oscuridad otra vez. Pero la oportunidad está ahí, porque amamos. Amamos al adicto, amamos al alcohólico, amamos a las personas que viven en esos estilos de vida, porque Dios puede restaurar, porque Dios cambia. Lo que no aceptamos, aceptamos el pecador, pero no aceptamos su pecado. Ese es el punto, hermanos. Así que ame a las personas, ámelas. No se trata de condenarlas, ni de señalarlas, ni de entrar en pleito con ese tipo de personas. No, hermano, no, ámelos. En la iglesia te rechazan. No te rechazamos. Bienvenido. Aquí te abrazamos. Traes falda, pero eres varoncito. Aquí te abrazamos. Claro que sí. Pero eso sí, el mensaje no lo vamos a cambiar. No te pelees conmigo, no te enojes conmigo. Es lo que la Biblia dice. Peléate con Dios, enójate con Dios. Busca de alguna manera encontrar algún error en la historia, en la escritura, en el texto. Descalifica si quieres la palabra de Dios, haz lo que tú quieras, pero eso no nos corresponde a nosotros. A lo que a nosotros nos corresponde es predicar lo que está escrito. Varones, ánimo. Pero la imagen paternal, hermano, esa imagen, hermano, en el hogar, en la familia, esa imagen de liderazgo, esa imagen de integridad, de servicio, de amor, esa imagen de aquel varón que ama a una sola mujer, que es la madre de sus hijos. Amén, amados. Tan importante, tan importante. ¿Por qué Zacarías fue visto por Dios de esta manera? Porque amó a una sola mujer. No le busques varón en otra parte. Entiende eso. Porque no es agradable a los ojos de Dios. Están muy serios. Qué importante ser irreprensibles. Filipenses capítulo 2 versículo 14 nos dice:
2:14. Dice la escritura: haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Hay que volverlo a leer esto, ¿verdad que sí? Mire, lo volvemos a leer. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Gracias a Dios que los varones no murmuran. Digan amén, varones. Eso déjaselo a las doñas, a las damas. Pero el varón nunca murmura, siempre calladito. El varón no es contencioso. Digan amén, varones. Aleluya. Versículo 15: para que seáis irreprensibles. ¿Qué es una persona irreprensible? Alguien que no tiene tacha, alguien que no tiene nada de qué avergonzarse, alguien que se le puede señalar y no tiene por qué agachar la cabeza, porque es justo y no ha cometido faltas que falten a la moral de su familia, de su casa, de su hogar. Íntegros. Digan amén. Aleluya. Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Mientras hay un mal, mientras hay perversidad, aparecen los hijos de Dios, aparecen los Zacarías, aparecen las Elizabeth, hermanos. Aleluya. Dice que los dos juntos. Los dos juntos. Ahora, ¿hasta dónde Elizabeth era una gran mujer? Déjele digo algo. Ese hombre íntegro, justo, sin reprensión, irreprensible, que verdaderamente busca las ordenanzas de Dios, hermanos, siempre será el esposo de una gran mujer. Ese hombre, hermano, que verdaderamente busca, llama y sirve al Señor, siempre será padre de un gran hijo. Ahora, ¿por qué le digo una gran mujer? Porque Elizabeth era una gran mujer también. ¿Por qué? Porque cuando ya está en su tiempo de embarazo, hermanos, de Juan, la visita a María, ¿se recuerda? También ya en sus meses. Y dice la escritura que saltaron las criaturas en el vientre. Qué lindo, hermano. Hubo un reconocimiento espiritual. Maravilloso, hermosa la maternidad. Pero hay una escritura muy preciosa donde dice: ¿quién soy yo, la sierva, para que la madre de mi Señor? La madre de mi Señor. Ahora, yo sé que religiosamente se usa esa escritura para malinterpretar y poner a María en una divinidad. Pero quítese eso por un momento de su mente y váyase al texto. ¿Quién soy yo? Quiere decir que ella reconoció la divinidad que había en el vientre de María. Todavía no había una revelación completa, pero ya la mujer entendía. No sé si me está entendiendo, hermano. Mujeres de Dios que entienden, que disciernen, pero ¿saben quién les ayuda? Tienen a su lado un varón de Dios. Híjole, va. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Elizabeth y Zacarías. Como que no me creen. Qué lindo, hermano. Entonces dice la palabra de Dios, hermano. Otra escritura. En primera de Pedro capítulo 2, ya le dije que me iba a ir muy rapidito. Capítulo 2, versículo 9, hermanos. Porque se lo van a llevar a comer ahorita, hermano. Yo sé que ya le llevaron desayuno a la cama esta mañana. Dicen amén, varones. ¿Sí le llevan desayuno? A mí no. Pero gracias a Dios que a usted sí, hermano. Qué bueno. No te levantes, viejito. Toma, aquí está. Aleluya. Santo Dios. Y luego ahorita se lo van a llevar a comer a algún restaurante. O no sé si hay talento aquí hoy. No lo sé. Pero le van a celebrar todo el día. Ya mañana se van a olvidar de usted. Pero hoy es su día.
Entonces dice la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido. Zacarías venía de una descendencia sacerdotal y Elizabeth venía de una descendencia sacerdotal, para que no me ande discriminando a las mujeres. Los dos venían de descendencia sacerdotal porque eran linaje escogido. En Cristo, estos matrimonios que Dios nos ha dado aquí en la iglesia son linaje escogido. Del sacerdocio, no de Aarón, pero el sacerdocio que lleva el máximo, el sumo sacerdote del nuevo pacto, que es Cristo Jesús, hermano. Santo Dios. Entonces dice: vosotros sois linaje escogido. Y luego dice la palabra: real sacerdocio. ¿Qué entiende por sacerdocio, hermanos? Mire, se lo voy a simplificar, para que entienda bien lo que significa sacerdote. Pero les voy a pedir de favor que por un momento quite de su mente todo rasgo religioso, todo pensamiento, inclinación religiosa. Porque en el momento que lo religioso se apodera de nosotros, perdemos la línea, perdemos el conocimiento, el formato correcto del significado de la palabra del Señor. Sacerdocio, hermanos, se puede definir de dos formas: ejecución de un ritual y la comunicación con la deidad. En el Antiguo Testamento, el sacerdote hacía una ejecución en el ritual. ¿Qué es lo que hacía? Hacía un proceder, hermanos, de diferentes tipos de actividades que tenían que ver con lo que Dios había establecido para su culto o servicio. Entre ellos el sacrificio del cordero. En el Nuevo Testamento, Cristo toma el lugar sacerdotal y Él mismo es el sacrificio y Él mismo ejecuta, porque dice: nadie me quita la vida, yo la pongo por vosotros. ¿Me están entendiendo, santos? Entonces, el sacerdocio en la segunda parte es la comunicación con la deidad. Entonces dice la palabra que ese Cristo que se volvió sacerdote sobre nosotros y también sacrificio a la misma vez, hermano, ahora es el que intercede por nosotros con el Padre. ¿Están escuchando? Entonces, hace la ejecución ritual y luego comunica con la deidad. Ahora, esa bendición que tenemos bajo el sumo sacerdote, no del Antiguo Testamento, pero según Hebreos, el nuevo sacerdote, un nuevo sacerdocio digno y santo únicamente en Cristo Jesús. Ahora Él nos pone sobre nosotros un sacerdocio santo. ¿En qué consiste? En que nosotros los varones tomamos esa cobertura sacerdotal. ¿Qué significa? Que ahora la ejecución ya no es de rituales, pero es de adoración a Dios. Entonces es el varón el que toma la iniciativa de buscar a Dios, de adorar a Dios. Entonces, cuando el varón se viste con vestiduras sacerdotales espirituales, es el que dice: hoy es día de buscar a Dios, es día del sacrificio, es día de la alabanza, es día de la adoración. Y toma su familia, toma su casa y se viene a la presencia de Dios, hermano, y cumple su sacerdocio santo ante los ojos de Dios. Por eso Dios eligió a Zacarías, porque Zacarías era sacerdote y para recibir una revelación él tenía que entrar en la ejecución del ritual. Ojalá y lo esté captando ahí. ¿Dónde recibes la revelación, la bendición de Dios, la visión de Dios para tu familia? En la ejecución del ritual. ¿Cuál es la ejecución? Ya no la del sacrificio de un cordero, porque el cordero ya es Cristo. Ahora es cuando vienes a la casa de Dios y traes sacrificio de alabanza. Cuando traes tus ofrendas,
Cuando traes tu tiempo, cuando traes tu adoración, cuando entregas tus hijos y los presentas en el altar y los dedicas para la gloria de Dios, acto sacerdotal. Y Dios te oye, y Dios se agrada de ti, y Dios te bendice, y Dios trae revelación. Y aunque a veces no lo creas como Zacarías, Dios trae una revelación maravillosa, porque tú empiezas a ver en tus hijos la bendición del Señor. Y comienzas, hermano, a verlos en el futuro. Y comienzas a verlos bendecidos. Y comienzas a ver sus matrimonios. Y luego comienzas a ver tus nietos. Santo Dios. Pero pastor, mi niña apenas tiene 2 años. Sí, pero va a crecer. Y aunque te compres escopeta, se va a casar. Sí, porque yo le decía a mi niña, hija, hasta que tengas 45, 50. Y no quiso hacerme caso, hermano. Terminó su maestría y se casó. Pero viera qué chulos mis nietos hoy. Déjeme oír un poquito más profundo aquí. ¿Cuál fue la revelación de Dios para Zacarías? Oh, tu hijo será grande. Tu hijo va a traer al pueblo a los pies de Dios. Va a preparar el camino. Hijo, imagínense, hermano, cuando tú vienes a la casa de Dios, traes tu esposa, tus hijos, varón, y Dios comienza a darte revelación. Y te dice, mira, tu hijo va a ir por este camino, tu hija va a hacer esto, va a llegar aquí, va a alcanzar allá. ¿No se emociona con nada usted, verdad? Yo sí, hermano. Nosotros, ¿por qué Elizabeth era lo que era? Por el esposo que tenía. ¿Por qué Juan llegó a donde llegó? No solamente por el llamamiento de Dios, pero venía de un linaje sacerdotal. Y él se convirtió en el Elías que había de venir. Y Cristo habló de Juan diciendo, no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Cuando comienzan a hablar así de tus hijos, di amén, Elizabeth, por favor. Porque Zacarías está dormido ahorita. Acuérdate que se quedó mudo. Dios lo enmudeció. Y cuando llegó el momento de presentarlo, ¿cuál es el nombre para esta criatura? Se va a llamar Juan, dijo Elizabeth. Y todos pegaron de grito. ¿Cómo que si no hay nadie que se llame Juan? Si somos mexicanos todos aquí. Tiene que llamarse el Junior. ¿Verdad que sí? O como su tío, o como su primo. ¿Verdad que así? ¿Verdad que sí son los latinos? Sí, sí, sí. Y dijo Zacarías, no, tráiganme una tablilla para escribir. Y empezó a escribir, se llamará Juan. Los dos estaban porque los dos estaban en la voluntad y en el propósito. Dije que ya me iba a ir, hermano. Ay, Señor del cielo. Vamos. Eres esposo de una gran mujer, eres padre de un gran hijo. Así que déjeme cerrar con esto. ¿Cómo se presenta Dios? ¿Cuál es su tarjeta de presentación cuando Él quería hacer algo? A los profetas, ¿cómo habló a Moisés? ¿Cómo habló al pueblo del Señor cuando Él se presentaba? ¿Cómo se presentaba Dios? Dios siempre decía esto: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Generacional, paternal. ¿Cómo se va a presentar Dios en tu revelación? Cuando hagas tu acto sacerdotal. Yo soy el Dios. Cuando hable con tu hijo, va a decirle: yo soy el Dios de tu papá. Soy el Dios tuyo y seré el Dios de tu hijo. Por la oración de tu padre. Porque no solamente recibió revelación en el acto sacerdotal que hizo, pero se convirtió en un comunicador
El que platicaba conmigo, hablaba conmigo. Abraham hablaba con Dios, hermano. Híjole. Varón, si supieras lo que es levantarse en las madrugadas y platicar con Dios, y luego que tus hijos reciban y que Dios les hable y le diga: yo platicaba con tu padre y tu padre me dijo esto, esto, esto y esto, y por amor a tu padre yo te bendeciré a ti. ¿De dónde saca eso, pastor? Dios se le apareció, hermanos, al hijo de David, el siguiente que iba a ser rey. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Salomón. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Salomón? Por tu padre, por tu papá, por tu papá, tú serás bendecido, porque él no alcanzó, pero tú lo harás por la oración de tu papá. Paternidad. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Cuando tus hijas crezcan, oh, soy bendecida porque mi papá platicó con Dios. Dicen amén, varones. Ya, párele, pastor, ya. Vamos a orar. ¿Qué les parece, varones? Pónganse de pie.